O tema da primeira palestra é a capacitação técnica na Universidade do Trabalho no Uruguai. Chamamos então o técnico em construção civil, docente do laboratório Steel Frame da Universidade do Trabalho do Uruguai, diretor do Centro de Capacitação Técnica CETATEC e da Casa Aierta, consultora em sistemas construtivos. Liber é membro fundador e integrante da Comissão Diretiva do Instituto Uruguaio de Construção Seco, o IUCOSE, e da Câmara Argentina da Construção em Steel Frame. Chamamos ao palco o Liber Trindade. El uruguayo, con Y como decimos siempre, así que me van a tener que tratar de entender. Buenas noches entonces a todos. Vamos a hablar un poquito de la experiencia de Uruguay en esto del Steel Frame. Y como siempre es bueno reconocer la historia y de dónde viene la Universidad de Trabajo del Uruguay, por eso quisimos traer alguna imagen. Y esto era la fortaleza de Montevideo, una ciudad amurallada ya por el 1740, así que de ahí venimos, prácticamente en medio de ese lugar. Y ya un poquitito más adelante, para 1877, se estaba demoliendo esa muralla para que la ciudad se empezara a expandir. Así que eso fue lo único que nos quedó, aquella muralla colonial que nos defendía. A partir de 1877 empieza esa imagen de la ciudad, pero aparece también en ese año, en 1878, la Universidad del Trabajo del Uruguay. Este es el logo emblemático de esta universidad. Y esta es ya la escuela que se empezaba a construir en aquella época, 1878. Eso habla de la historia de 140 años de trayectoria en la educación media profesional, la que forman los técnicos, los constructores, para salir justamente la mano de obra calificada a construir. Así que un poquito esa la historia que le quería contar. Una universidad que tiene actualmente más de 100.000 alumnos en todas las orientaciones técnicas, en lo agrario, en lo tecnológico, hoy con la robótica, siempre avanzando. Y por eso pensamos que era la plataforma necesaria para trabajar en esta innovación que viene a paso firme, que es la construcción. Ya Figari, una eminencia ya en 1917, cambiaba la concepción y buscaba que la práctica fuera lo que nos guiara a todos los constructores, que a partir del arte y el arte poder empezar a trabajar. Y ya para esa época Uruguay avanzado también incorporaba a la mujer en todas sus cátedras, y ahí podemos ver las imágenes de lo que justamente era ya en 1917 la inclusión de la mujer, como fue en el voto a principios de siglo y todo lo demás que nos hizo un país de suma avanzada. El Palacio Salvo, la imagen que todos conocen de Montevideo, un edificio que arrancó en 1922 y que fue el edificio más alto de toda Latinoamérica hasta 1935, un edificio de más de 100 metros, lo que muestra el avance que siempre ha tenido Uruguay con los técnicos, los ingenieros y arquitectos. Y aquí arranca justamente el festejo de los 140 años, el año pasado, de esta educación media. Y lo que hicimos fue a través de IUCOSE, el Instituto Uruguayo de la Construcción en Seco, empezar a trabajar en equipo junto a la UTU para lograr que se incluyera en la cátedra justamente el Steel Frame. Y también obviamente trabajar en las demás áreas, porque la Facultad de Arquitectura hasta el día de hoy no lo tiene integrado, la Facultad de Ingeniería tampoco, si bien es simplemente una materia de preparación, pero logramos que tomara la premisa la Facultad del área técnica para avanzar en esto. Aquí lo que sumamos fue todas las empresas del sector, y nosotros como Casa Abierta, como CECATEC, integrantes inclusive también de la directiva, nos empezamos a reunir con las distintas actores políticos de la educación para poder empezar a trabajar y lograr un gran esquema de trabajo, que lo que a nosotros nos importa es esta parte que se larga, un curso de técnico en construcción en obra de Steel Frame, lo que representa un hito en la historia del Uruguay y de la región, creo también, donde se busca tener un técnico capacitado para poder ejecutar. Mucho aquí se habla, muchas veces en el Congreso, de la necesidad de formar a los técnicos, a los arquitectos, a los ingenieros, pero también necesitamos que los actores que son parte del accionar, parte de la obra de todos los días, tengan la capacidad técnica para hacer esto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, todavía me queda un montón de tiempo, así que podemos hablar bien despacio. Básicamente,
lo que hemos hecho en esta tecnicatura, es una tecnicatura universitaria, es buscar que el profesional, el arquitecto, que el ingeniero tenga el respaldo técnico en obra y que las cosas se hagan bien. Realmente se puede hacer todo lo que ustedes quieran en conocimiento, pero si no hay una buena ejecución, ahí está el problema. Y eso es lo que tratamos de aplicar en la práctica para que todos puedan estar tranquilos que el proceso se va a cumplir. Y por eso se incorporaron materias como laboratorio de investigación y desarrollo, el laboratorio de obra seca, el Woodframe, porque Woodframe avanza también en el mundo y también lo incluimos aquí. El taller de Steel Framing, de forma que los chicos puedan realmente meter mano de lleno en todo el proceso constructivo. La representación técnica para que también colaboren en toda la parte gráfica, la parte de seguridad que no debe escapar a ninguna obra y hoy se maneja muy bien. Todo lo que tiene que ver con tecnologías de desarrollo de materiales, que por ejemplo este congreso es uno de esos hitos de lo que es la tecnología y el avance, y todo lo que tenga que ver con la viabilidad de emprendimientos, de forma que realmente el técnico salga a la calle y sepa cómo armar su obra, cómo dirigir, cómo acopiar, todo el proceso lógico que tiene que tener una obra. Básicamente, el constructor de obra civil histórico hoy tiene una rama de acción que se divide en Uruguay en técnico en construcción en obra civil o en técnico constructor en obra seca. Por eso es el avance que hemos trabajado acá. Básicamente, la metodología como fundamentación, pusimos que el laboratorio de Steel Framing debe aportar y profundizar los conocimientos tecnológicos de los sistemas constructivos de obra seca mediante la experimentación con los materiales, la realización de los procesos de trabajo y sistemas constructivos, acompañado de su correspondiente contenido teórico, resolviendo en forma técnica los casos típicos y aquellos que por su diseño constructivo sean factibles de aplicar en proyectos ejecutivos. Esto fue lo que autorizó la Universidad del Trabajo y sobre lo que se está trabajando. Y como objetivos, lo que les comentaba, es que el estudiante tenga el dominio de los sistemas constructivos a partir del conocimiento de los materiales. Salimos de la matriz de la albañilería, del cemento, del ladrillo y nos pasamos a venir acá a conocer, ¿verdad? Y bueno, trabajar en estos procesos, las técnicas de acabado específicos de la obra de Steel Framing. Por tanto, nuestro egresado tiene que poder tomar decisiones en cada etapa del proceso y colaborar con la dirección de obra para ser un actor destacado en todo el proceso. Por tanto, el alumno podrá realizar todas las operaciones necesarias de la cimentación, la estructura, armar la estructura de perfilería, el panelizado, trabajar sobre terminaciones y revestimientos, de acuerdo a todas las propiedades tecnológicas que tenemos, y podrá supervisar y ejecutar todas esas tareas que se le incluyan en un proyecto. Por supuesto que la responsabilidad, en cada momento hacemos énfasis en la responsabilidad que tiene el ejecutor de obra de cumplir con todo ese proceso. Nosotros lo que formamos son mandos medios que reciben la documentación técnica y la pueden aplicar con criterio y con responsabilidad para llegar a un buen producto final. Y por supuesto que tiene que realizar todo lo que tiene que ver con los metrajes, con los cómputos métricos, con toda aquella presupuestación de obra y entender lo que es el ensamblado en taller, lo que es el ensamblado en obra directamente, o también lo que hacemos en Uruguay, como estaban viendo en ejemplos, es poder hacer casas en taller, que lo estamos haciendo en Uruguay, cargándolos en un camión y llevándolo a un destino final. O sea que esa tecnología la tenemos aplicada también en el Uruguay. Y obviamente integrarse en forma profesional a todos los equipos de trabajo, respetando la función de cada uno. Eso es un poquito el objetivo. Y realmente cuando arrancamos este primer año con los chicos, lo primero que dijimos, vamos a hacer cosas prácticas que a ustedes los familiaricen con el uso de herramientas. Y fue así que le dijimos, lo primero que necesitamos, tenemos un galpón vacío, necesitamos lugar para trabajar, le dijimos necesitamos una mesa de trabajo. ¿Qué hacemos? Empiecen a cortar, empiecen a conocer las máquinas, empiecen a sentir el torque de una máquina, cómo se siente el corte, la responsabilidad, la seguridad. Y así fue que lanzamos una mesa de trabajo, logrando, bueno, el mejor producto de acuerdo a la capacidad de sus primeros trabajos. La facultad necesitaba espacio y empezamos a trabajar en diseñar el espacio de trabajo, en generar un entrepiso con los chicos, primer trabajo, primer acercamiento a un perfil de 200 milímetros, un calibre grueso, sentir el corte, como les digo, y eso te va dando posesión sobre la tarea y entendiendo lo que hay que hacer.
Y bueno, estos chicos la verdad que es su segunda, su tercera, su cuarta clase, pero empiezan a empaparse en el cariño que hay que tener en cualquier profesión. Porque las cosas se hacen bien cuando uno realmente le pone cariño y dedicación. Ahí están haciendo un entrepiso para poder ampliar una zona de guardado en la facultad. Y me parece que eso es una cosa interesante. Empezar a trabajar, a panelizar en un lugar por primera vez, armar una viga tubo, sentir lo que es el peso, un perfil de 200 con una viga de 3 metros y pico. Y acá los chicos que están en la foto tenemos el orgullo también hoy que nos acompañen acá en el salón, porque los invitamos, tratamos de traerlos aquí para que de primera mano se contagiaran de esta energía que genera venir a un congreso internacional y que fuera el motivo que les permitiera seguir avanzando. Así que gracias por acompañarnos, por hacer todos los kilómetros que hicieron. No le vamos a poner falta en la semana de hoy, quédense tranquilos, así que vamos a seguir trabajando en este camino. La verdad que a mí una de las cosas que me preocupa y que quiero siempre plasmar es la responsabilidad que tenemos que tener. Semanalmente hago inspecciones de obra como técnico, como perito, y la verdad que está bueno que el sistema crezca, pero está bueno sentir y entender que los problemas son más grandes. A mayor cantidad de trabajo, los problemas se agrandan. ¿Por qué? Porque no todos se forman como ustedes viniendo a un congreso, no todos se forman haciendo un curso y salen a la cancha a ejecutar. Y hablo de profesionales, o sea, no solo de gente que de primera mano se mete en el sistema, sino de profesionales que inclusive yo entiendo que arriesgan inclusive su título metiendo a hacer tareas que no conocen. Y creo que aquí el tema es que hay que entender es que se está trabajando muy mal en toda América Latina. Nosotros damos cursos en Uruguay, estamos en Argentina, estamos entrando en Paraguay, el mes que viene damos en Lima, y ahora venimos también a trabajar y a capacitar aquí en la región. Pero no entender el sistema no está bueno, porque yo veo que, por ejemplo, lo que tiene que ver con las barreras de agua y viento, es un tema que no se maneja muy bien, y la condensación es el primer enemigo que tenemos en el sistema. La verdad que yo hoy participé también en una charla que vieron hace un rato los amigos del fenólico, del multilaminado, ¿verdad? Y la verdad que ellos estaban tratando de convencer a todos los asistentes, a los más de 50 asistentes, que es necesario una barrera, una capa de rigidización, ya sea material fenólico o ya sea placas de USB. Y la verdad que yo creo que tendrían que convencernos a nosotros de que en realidad no se necesita. Yo estoy reconvencido en que el elemento de rigidización es necesario. Y hay un montón de conceptos para defender eso. Y yo lo que quiero es que nuestros alumnos tengan el sentido crítico de poder definir qué es lo que va y qué es lo que no. O sea, no solo porque en un lugar se diga va o no va, sino que tengan el análisis crítico de poder identificar esos materiales. Hoy el USB se puede defender desde el punto de vista de la seguridad. Cuando uno recorre América Latina, si hiciéramos una encuesta, el primer fenómeno que a la gente le preocupa es la seguridad. Y cuando hablo de la seguridad, es la seguridad ante el delincuente, no justamente la seguridad ante que se me caiga la casa. Y lo primero que te pregunta es si las casas son seguras. ¿Y qué más elemento seguro que dotar a la casa de un elemento de rigidización como puede ser el panel fenólico del USB? Está ensayado en países donde el viento, como en Estados Unidos, es importante, que todo lo que vuela impacta contra la estructura y no ingresa a la propiedad. Ahí hablamos de seguridad ante el viento. Y también la gente tiene ese miedo de que la gente le boquetee su casa y penetre en esas casas. Y cuando uno habla que las casas soportan tornados y soportan grandes vientos, la gente entiende que también nadie va a entrar en su nicho íntimo y eso nos da seguridad. Así que si quisiéramos ir por un canal que no es estrictamente lo tecnológico, podríamos defender ese término también. Ahora, ni el USB ni el fenólico es mágico y también existe siempre el miedo que se pudra, que se malogue, y eso generalmente está en el mal uso de todas las capas. Y yo creo que siempre hay que mirar muy al norte también, porque Estados Unidos, que tiene décadas y décadas de desarrollo, nos muestra cómo se trabaja el tema de las barreras de agua y de viento, envolviendo pero dejando que haya un drenaje, y muchas veces nos olvidamos de eso. Y una cosa que a mí me preocupa y demasiado, es que últimamente muchos fabricantes están largando muchos productos al mercado, lo que uno aplaude, pero muchas veces se preocupan en su producto y no en el sistema. El producto es una cosa y el sistema es otra. Entonces, decir a veces que una placa sustituye todo el resto, y no está tan bueno decirlo, y no estoy tan convencido que funcione como tal. Entonces me parece que hay que tener sentido crítico siempre para venir a un congreso y analizar todo lo que nos dicen. Porque en realidad creo que todos acá venimos a hacer
la mejor exhibición posible, a demostrar que sabemos, que conocemos, pero entre esa forma de ver entre todos en equipo el sistema es que crecemos. Yo creo que hay mucho por hacer. Me parece que debemos seguir trabajando, apoyando este tipo de congresos. Tengo el honor de participar desde el año 2015, 2016, en 2018 y 2019 también, y siempre con ese afán de mejorar el conocimiento y que llegue a todos. O sea que yo lo que siempre les pediría es que por favor desarrollen eso que es el sentido común, porque mucho hablamos de normas, de generar nuevas normas y más normas, que por supuesto está bárbaro, pero también tal vez hay que generar una norma del sentido común. Y cuando yo todos los días hago peritajes de obra que se van a venir al piso, obviamente ahí lo que falló no fue el steel framing, que es mágico, sino que lo que falló es el sentido común de no estudiar, de no entender y de meterse a hacer. Muchas veces cuando tenemos estudiantes que vienen a hacer un curso, hacen el curso para ver si la casa les quedó bien o les está quedando bien. Cuando parece que el carro delante de los zapallos, dice un dicho, lo primero siempre es estudiar, aprender, analizar y después meterse a hacer las cosas. Porque la responsabilidad nuestra afecta a mucha gente. La verdad que hacer peritaje es una tarea bastante desagradable, porque cuando uno hace un peritaje es porque hay un problema, y cuando hay un problema uno ya llega prácticamente con un cáncer terminal y hay que decirle a la persona que si se toma una aspirina se le va a pasar el problema, y generalmente lo que pierde son 100, 120 mil dólares, y la verdad que eso es muy doloroso porque son los ahorros, muchas veces son los créditos a 10 a 15 años que la gente tiene que invertir, y la responsabilidad la tenemos nosotros, los que por ahí pasamos por las obras y vemos que las cosas se hacen mal y no paramos a advertir al cliente. Yo creo que si queremos que el steel framing avance en América Latina, y somos todos latinos y tenemos esa concepción latina de siempre querer malograr las cosas en función del bolsillo muchas veces, vamos a tener problemas. O sea que yo los invito a todos, como mensaje final, a que cada vez que ustedes vean algo que está mal en construcción, detengan el auto, lo aparquean por ahí y hablan con el director de obra, hablen con el cliente y le avisan lo que está pasando. Eso me parece que tiene que ser un tema humano que debemos cultivar desde la educación. Siempre generar valores sociales, y eso lo hace la educación pública, por ejemplo. Educación que, como les digo, tiene 140 años, capacitando en forma gratuita a todos los alumnos de un país, sin medir raza, sexo, simplemente apostando a la formación. Y es así que yo tuve esta oportunidad en 1988 de entrar a esta escuela de la construcción y en 1992 egresar como técnico en construcción, lo que mucho agradezco y lo que de alguna manera hoy me trae acá y puedo estar haciendo uso de la palabra frente a ustedes. O sea que ese es el espíritu que tiene que tener la educación siempre pública, lo que por supuesto no habla mal de la educación privada, que tiene que existir, y me parece que tiene que abanderarse también de generar las condiciones para avanzar en estos sistemas. Hay mucho para hacer en América Latina y todos los países son distintos. Acá a veces hablamos en forma genérica, pero cada región climática es distinta, las soluciones son muy distintas, cada país políticamente es distinto, y hablar muchas veces de energías renovables, sustentables, un montón de temas que son de actualidad, no entran en un mercado porque el país tiene otras características, como energía más barata, como energía subvencionada, y a los 2 años, a los 3, empieza a avanzar el concepto, por ejemplo, de la sustentabilidad. Hoy hay que reconocer que hemos avanzado un montón. Afortunadamente vemos como en América Latina se empiezan a etiquetar las viviendas en eficiencia energética. Uno va a Europa y ve como, por ejemplo, en una inmobiliaria te alquilan una vivienda, te venden una vivienda y hay un etiquetado de eficiencia energética. No solo te dice 1.500 euros el alquiler, sino te dice los kilowatts de consumo que tiene esa vivienda. Entonces hay mucho para trabajar, pero tenemos que atender a cada país en función de cómo está posicionado actualmente. Ejemplo, Paraguay está virgen, la albañilería predomina y estamos entrando. Por ejemplo, en Perú se habla de drywall estructural, no hablamos de steel framing, ni siquiera se conoce el término. Entonces, ¿y cómo vamos a hablar de barrera de agua, de viento, de un montón de temas en Perú si en Lima no llueve, si en Lima no hay viento? Entonces tenemos que adaptar la forma en la que nos dirigimos para convencer en función del lugar. No es lo mismo Argentina del Sur, no es lo mismo el Chaco con 50 grados como estaban en estos días. Entonces tenemos que entender que tenemos que tener un discurso según el segmento. Pero creo que vamos por el buen camino. Lo que me parece que hay que acelerar un proceso, el mejorar la calidad de ejecución. Vi muchas obras ahí en imágenes, por ejemplo mixtas,
donde está bueno que aparezcan, pero hay que saber trabajar la albañilería con lo que es el steel framing. Y no es tiro material sobre el hormigón y queda bien, porque las patologías empiezan a aparecer. Y va tan rápido esto que los invito a mejorar cada día más para que las cosas se hagan bien, para ser mejores controladores del mercado. Agradecerle nuevamente a mis alumnos de Montevideo por estar acá. Les deseo muy buen regreso a Montevideo. Y bueno, le vamos a tomar examen la semana que viene sobre este curso. Muchísimas gracias a todos por la charla.